Hebreos capítulo 6, y en el nombre del Señor Jesús leamos versículo 1, dice así la palabra: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Hermanos y hermanas, gracias a Dios porque estamos en estas conferencias donde Dios nos enseña, como oíamos el jueves, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esta vez el Espíritu Santo guió al escritor a los hebreos. Bueno, se ignora, hermano, quién es el que escribió la epístola a los hebreos, pero nos interesa la inspiración del Espíritu Santo, y la palabra dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, no echando otra vez, dice la palabra, el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, sino que vamos adelante a la perfección, dice la Escritura. Acompañemos esta palabra con la primera carta a los Corintios. Oiga lo que dice capítulo 13 y versículo que vamos a leer es el versículo 8 en adelante. Dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. ¿De qué hablará el hermano? Pensarán algunos, porque no mucho coinciden los dos textos, ¿verdad, hermano? Oigan, el escritor a los hebreos escribe exclusivamente a los creyentes hebreos, judíos, israelitas. Oiga, hermano, no vamos a establecer, dice la Escritura, las obras muertas que es la fe en Dios, los primeros rudimentos de la doctrina, dice la palabra. Cuando los creyentes, hermano, cuando la iglesia comenzó en Israel, oiga, hermano y hermana, porque ahí comenzó la iglesia. Comenzó con judíos, comenzó con hebreos, comenzó con israelitas. Fíjese, hermano. Hechos capítulo 10 versículo 1 fue el primer gentil que se convirtió a Cristo, Cornelio, donde se abrió la puerta para los gentiles. Oiga, pero primeramente la iglesia comenzó en Israel. Oiga, había una parte, hermano, la palabra dice que la iglesia comienza con lenguas, la iglesia comienza, oiga, con milagros, con profecías, dice la Escritura, pero la palabra dice, esto era en parte. La revisión 95 dice, era lo imperfecto, era lo parcial. Fíjese, hermano, era lo parcial, pero va a venir lo perfecto. Cuando la palabra dice, cuando va a venir lo perfecto, en un sentido habla de la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, todos los creyentes llegaremos a la unidad de aquel varón perfecto
perfecto, a la estatura, a la medida de Cristo. Pero la palabra dice que vamos a la perfección, hermano y hermana. No vamos a estar todavía con la imposición de manos, dice la Escritura. Oiga, no vamos a estar con esas profecías, con las lenguas, porque esas cosas fueron parciales. Pero cuando venga lo perfecto, oiga, la doctrina va a perfeccionarse en la vida del creyente. La doctrina va hacia adelante, va a su perfección. Oiga, hermana, hay quienes que han dicho, hermano, antes no era así. Así es la expresión de los hermanos ahora, antes no era así, ¿verdad? Ya cambiaron la doctrina los siervos, los ancianos ya cambiaron la doctrina. No, la doctrina no ha tenido cambios, ha tenido perfección, ha tenido mejoras, ha tenido adelanto. Fíjense, hermano. Yo me acuerdo, hermano, una vez vi yo, una vez nada más, predicaron 4 en una conferencia, ¿sí? Porque los hermanos decían, lástima, los predicadores les va a regresar el mensaje, hay que aprovecharle. El día del sábado hay 4 predicadores que todavía no han predicado, hay que aprovechar ese mensaje, no sea que en el cuarto se convierta la gente. Bueno, decían los ancianos, autorizaban un 4.º mensaje. La otra vez oía yo, hasta predicaron 5, fíjate, hermano. 15 minutos y va para abajo el primero, otro 12 minutos, va para abajo el segundo. Pero hay que aprovechar el mensaje. Pero cuando se escudriñó la palabra, la Biblia dice, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Eso se llama, se va perfeccionando la doctrina, no estar con los primeros rudimentos de la doctrina. Dígase, hermano y hermana, oiga, sino que la doctrina ha tenido su adelanto, su progreso, oiga, su perfección, dice la Escritura. Oiga, hermano, la otra vez yo vi a unos ancianos, hicieron un juicio, oiga, hermano. El hermano se presentó después del partimiento del pan y dijo el hermano, hermanos, yo vengo a dar parte que mi muchacho anoche entró con una muchacha, fuera a traer a su esposa, a su mujer, no se han casado, se la fuera a robar y ya están en la casa. ¿Qué decir, hermano? Sí, todos cortaban la comunión, ¿verdad? Porque la palabra dice así: si no consintieres que more en tu casa la injusticia, ¿verdad? Entonces, ese texto lo usaron, hermano, pero como nosotros solo usamos el texto, hermano, para dar a los hermanos, no miramos la esencia, la bendición del texto, ¿verdad? Si alguna iniquidad tuvieres en tu mano y la echares de ti, y si alguna iniquidad, o la palabra dice, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. La expresión del hermano dijo, hermano, anoche entró la muchacha, entonces como la papelería está atrasada en el RENAP, el martes yo todavía pagué de más ahí para los trámites. El martes nos entregan toda la papelería, el martes en la tarde se van a casar los muchachos. No, pero como ya está el pecado en la casa, cortaba la comunión. La Biblia dice, si no consintieres que more en tu casa la injusticia. Un hermano dijo, momento, la Biblia dice, si no consintieres. El hermano no está consintiendo, estamos oyendo que pagó todavía de más para que agilice la papelería. El martes se van a casar, el hermano no está consintiendo. Consentir es, tú bueno papadito lindo, probá un tu año ahí, si te va a salir bien te vas a casar, si no, no. Eso se llama consentir, fíjate, hermano. Todos los hermanos dicen, vamos a darnos 8 días, 15 días, para que el hermano arregle la papelería. Eso se llama perfección en la doctrina, hermano. Adelanto en la doctrina. Oiga, Pablo dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, oiga, hermano. Pero cuando fui hombre, dejé lo que era niño y pensaba hombre. Y pensaba como hombre, dice la Escritura, oiga.
Eso significa, hermano, que cuando un creyente llega a su etapa de niño, porque el creyente tiene dos etapas en el nivel espiritual, así he hallado yo en la palabra, y si alguien ha hallado otra etapa, me lo pasa porque sirve. Solamente he encontrado hasta el momento que el creyente tiene una niñez espiritual y una madurez espiritual. Ahora, materialmente está la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez, la vejez. Dígale, hermano. Hay 5 etapas en la vida del hombre en el sentido material, pero en lo espiritual solamente he hallado hasta el momento niñez y madurez espiritual. Oiga, un creyente niño, hermano, está con los primeros rudimentos de la doctrina. Un hermano ayer explicaba el A, B, C de la doctrina. Dígale, hermano. Pero cuando el creyente comienza a alcanzar madurez en la vida, eso se llama alcanzar perfección, hermano y hermana. Oiga, porque el creyente comienza a tener una mente desarrollada, una mente prosperada, porque el creyente tiene un nivel espiritual muy avanzado. El creyente alcanza otro nivel espiritual en la vida y eso se llama perfección. La palabra dice, vamos hacia adelante a la perfección. Es la cabalidad del creyente, la madurez del creyente. Oiga, hermano, ¿cuántos creyentes, hermano, todavía están en la etapa de niños? Oiga, ¿cuántas hermanas todavía están en una etapa espiritual de niños? Dígale, hermano. Un hombre de Dios dijo, pensaba yo que en la edad estaba la madurez, la perfección, pero no está en la edad, hermano. Oiga, en el nivel espiritual, fíjese, no está en la edad. ¿Por qué hay niñez en la vida? ¿Por qué hay tanta imperfección en nuestra vida? Estamos explicando en estas conferencias, Dios anhela perfección en nuestra vida. El Padre de la Gloria, oiga, demanda perfección en la vida del creyente, demanda madurez en la vida del creyente, demanda, oiga, hermana, un avance espiritual en la vida del creyente, no marcando los mismos pasos de A, B, C. No, hermano, queremos un progreso, queremos un adelanto, queremos perfección en la vida. Pablo dice, cuando yo era niño, pensaba como niño. El pensamiento de un niño, oiga, hermano y hermana, no es igual que el pensamiento de un hombre maduro. Fíjate, hermano. Una vez ahí estaban los hermanos y le decían a un chamaquito, a un niño como de 4 o 3 años de edad, decime papá y te doy 5 quetzales, le decía el hermano. Decime papá y te doy 5 quetzales. Y el niño se emocionó ver los 5 quetzales. Papá le dice, así me gusta, mijo, aquí están tus 5 quetzales. Malaya usted, hermano, ya con sus 30, 40 años, que alguien le diga así a usted, no lo va a decir, ni porque le paguen 1000 quetzales. Usted conoce quién es el papá suyo. Oiga, hermana, ¿verdad? El pensamiento de un niño no es igual que el pensamiento de un hombre maduro, de alguien que ha alcanzado experiencia, alguien que ha alcanzado perfección en la vida. Oiga, hermano, estamos esperando para que venga lo perfecto y el Espíritu Santo nos perfeccionará para el día de Cristo. Pero vamos adelante a la perfección. Pero ya le decía, porque hay tanta imperfección en la vida del creyente. Oiga, hermana, porque hay tanta imperfección. La palabra niño significa, oiga, ser un ingenuo, ser un principiante, un neófito, un inexperto. Eso significa la palabra niño. Fíjese, hermano y hermana, y hay creyentes que están en esa etapa de niños. No ha habido perfección en la vida. 20 años, 30 años de creyentes, pero no han crecido, no han llegado a una perfección, no han obtenido madurez en la vida. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Hebreos, miremos lo que dice la Escritura, oiga. Hebreos, oiga lo que dice la palabra.
Es que el Señor, el Padre, o el Señor nos enseña el carácter del Padre, y Él nos dice: sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ayer miramos, Dios quiere que seamos, que la fe se perfeccione en nuestra vida, que el amor se perfeccione en nuestra vida, que la santidad se perfeccione en nuestra vida. Y qué bueno es, hermano, eso significa que el creyente ha alcanzado madurez en la vida espiritual. Pero hay creyentes, hermano, que no han crecido. Oiga, que hay tanta imperfección en la vida. Miremos Hebreos capítulo 5. Oiga lo que dice la Escritura. 5, capítulo que vamos a leer, es el capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Se da cuenta? Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, dice, de leche y no de alimento sólido. Porque el que participa de la leche es inexperto, es un imperfecto, es un inmaduro. La palabra dice, es un niño en la palabra de justicia, y la palabra dice, porque es niño. Oiganlo. ¿Por qué el creyente no logra alcanzar madurez en la vida? Porque hay creyentes que no han tenido un desarrollo en la vida. Porque hay tanta imperfección que se mira en nosotros. Nosotros le echamos culpa, es que tenemos todavía la carne adámica, la carne pecaminosa. Por eso hay tanta imperfección en nuestra vida. Pero Dios usa la palabra para que el hombre de Dios sea perfecto. Dios usa las pruebas, las aflicciones en nuestra vida para que el hombre sea perfecto, cabal, sin que le haga falta cosa alguna al creyente. Pero ¿qué sucede? La palabra dice, es que os habéis hechos tardos para oír. Oiganlo. La palabra dice, hermano, que el creyente se hace tardo para oír la palabra. El creyente ignora la palabra. El creyente pasa por alto la palabra. El creyente, hermano y hermana, oiga, no toma en cuenta la palabra. Oiga, y es la palabra que causa un crecimiento maravilloso en la vida del creyente. Hace al creyente un creyente perfecto, un creyente maduro, un creyente desarrollado, y deja la etapa de niño. Pero la palabra dice, debiendo ser ya maestros, debiendo ser ustedes ya enseñadores de otros, pero hay necesidad que todavía se les enseñe los primeros rudimentos de la doctrina, dice la palabra. Oiga, y han llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Oigan, porque el alimento sólido es a aquellos que han alcanzado perfección en la vida. El alimento sólido es para los creyentes perfectos, para los creyentes maduros. Pero la palabra dice, la leche es para el creyente que no ha desarrollado en su nivel espiritual. Es un creyente inexperto porque no discierne la palabra, porque es niño, dice la Escritura. Oigan. Hay quienes que llaman la palabra alimento sólido, hermano, es cuando nos da una buena barejoneada. No es por ahí el asunto, fíjate, hermano. Un alimento sólido es cuando los hermanos nos dan un mensaje de altura, un mensaje de profundidad, un mensaje de anchura. Nos hablan de parábolas, nos hablan de misterios. Fíjese, hermano, oiga, nos hablan de los grandes secretos que están encubiertos en Cristo Jesús. Hay hermanos que Dios los usa, fíjese, hermano, para hablar esa palabra. Oiga, el creyente perfecto, el creyente maduro, entiende esa palabra, discierne esa palabra,
Pero el inexperto sueño le da, hermano. Sueño no da. Otra vez uno de los siervos del Señor dijo, hermanos, hoy vamos a hablar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así dijo el hermano. Pero qué mensajón, hermano, pero tal vez un 25% le pusieron atención al hermano y el 75% bien dormidos. ¿Sí? Bien dormidos. Del árbol de la ciencia. No lo entendemos, hermano. No lo entendemos. Somos niños, ¿verdad? Sí. Se levantó el otro. Hermano, que la radio, que la política. Y ahí sí todos los hermanos estaban a la expectativa. Y como hacía reír el hermano, ahí sí estaban a la expectativa. Oiga, eso se llama ser inexperto en la palabra. No hay madurez en la vida, fíjate, hermano. Porque todavía se nos da leche, fíjate, hermano. No logramos discernir la palabra espesa, la grosura de Dios, hermano, el meollo de la casa de Dios. Oiga, una palabra que perfeccione, que hace al creyente maduro. Dígase, hermano, oiga, hermana, la palabra dice, somos inexpertos en la palabra, porque no la entendemos, porque no la comprendemos. Oiga, hay necesidad que se nos dé una leche espiritual. Fíjate, hermano. Pero el creyente perfecto, el creyente maduro, el creyente desarrollado, oiga, discierne toda la palabra de Dios y toda la palabra lo entiende. Una palabra de sabiduría la entiende. Una palabra de ciencia entiende el creyente. Un mensaje de misterios lo entiende el creyente. Un mensaje de parábolas es capaz el creyente, hermano y hermana, oiga, para captarlo, para entenderlo, y esa palabra será de bendición para la vida. Miremos qué más dice la Escritura. Oiga lo que dice la Escritura. Miremos la palabra. Primera carta a los Corintios. Oiga lo que dice la Escritura. Primera carta a los Corintios. Vamos hacia adelante, hermano. Vamos para alcanzar madurez. Vamos a dejar, oiga lo imperfecto que es la niñez en nuestra vida. Hermana, vamos a dejar lo imperfecto que es la niñez en nuestra vida. Vamos hacia adelante, vamos a la perfección, vamos a la madurez para entender palabra, hermano, palabra sólida para nosotros. Miremos lo que dice la Escritura. Primera carta a los Corintios, capítulo que vamos a leer es el capítulo 3. Oiga lo que dice la palabra. Versículo, oiga lo que dice la Escritura, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Oiga, inexperto, neófito, principiante. Hoy os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales? ¿No andáis como hombres? La iglesia en Corinto, hermano y hermana, era una iglesia que estaba enriquecida en dones. Oiga, la palabra dice que en Corinto había maestros, oiga, hermano, había maestros en la palabra, habían doctores en la palabra, habían pastores, habían evangelistas. Era una iglesia que tenía dones, pero que la iglesia no había alcanzado madurez. La iglesia estaba en la etapa de niños, dígame, hermano. En el capítulo 1, versículo 10, Pablo comenzó a demandar a la iglesia una perfección, pero una perfección en unidad, porque eso lo dijo Cristo cuando Él estaba orando. Oiga, allá en el monte de los olivos,
la palabra dice, tú y yo, Señor, somos uno, tú en mí y yo en ti, dice el Señor. Y yo deseo que mis hijos también sean de esta manera, que sean perfectos en unidad. Y Pablo les dice a los creyentes en Corinto que sean perfectos en unidad. ¿Qué sucede, hermano? La carnalidad hizo a ellos no avanzar. La carnalidad hizo a los creyentes no madurar. La carnalidad hizo a ellos no tener una perfección en la vida. Oigan, ¿y en qué consistía su carnalidad? Es que estaban divididos, hermano. Estaban divididos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, así, yo soy de Cristo. Oigan, 4 grupos había en Corinto. Habían celos, oigan, hermano, habían celos, contiendas, disensiones en medio del pueblo. Una vez visitamos una iglesia y el hermano dijo, hermano, todos están de acuerdo con la obra que llevan. Todos estamos de acuerdo, dijo un hermano, todos. Mentira, hermano, nosotros no estamos de acuerdo. Pero ella estaba confirmado que todos están de acuerdo y el pueblo decía que no están de acuerdo. Oiga, eso se llama carnalidad en la vida. Fíjese, hermano, una cosa es un inmundo, hermano, hay creyentes inmundos, fíjese usted. Hay creyentes carnales. Un creyente carnal manifiesta, hermano, cuando el creyente tiene celos o envidia en el corazón. Cuando el creyente, oiga, cuando el creyente tiene disensiones, tiene contiendas, fíjate, hermano. ¿Cuántas iglesias, hermano, están en contiendas? ¿Cuántos creyentes están en disensiones? ¿Cuántos creyentes tienen celos amargos en la vida? Y esas cosas, hermano y hermana, bloquean, fíjese, oiga, el desarrollo, la perfección de la vida de un creyente. Pablo le dice a los de Corinto, yo he anhelado ir a ustedes y quería hablarles una palabra, les llevaba vianda, pero no eran capaces de escuchar esa palabra, no eran capaces de recibir ustedes esa palabra. Tuve necesidad de darle leche, dice el apóstol. ¿Por qué causa, hermano? Porque son niños a causa de la carnalidad. Y la carnalidad se ha reflejado que hay disensiones, divisiones, pleitos y celos. Otra cosa es cuando el creyente está perfectamente unido. La perfección en unidad, hermanos, se mira cuando todos hablamos una misma cosa, todos pensamos una misma cosa. Oiga, todos sentimos una misma cosa y todos seguimos una misma regla. Eso se llama la perfecta unidad, fíjate, hermano. A ver, que todos hablamos una misma cosa, pero no pensamos lo mismo, fíjate, hermano. Yo dije sí porque el hermano era tan necio. Antes que otra cosa suceda, mejor dije sí, dice el hermano. Oiga, solamente dijo sí, pero su pensamiento no está de acuerdo con el otro. Oiga, una perfecta unidad consiste en hablar todos una misma cosa, pensar todos una misma cosa, sentir todos una misma cosa y seguir todos una misma cosa. Eso se llama estar perfectos en unidad. Pero cuando hay divisiones, hay disensiones, hay pleitos, contiendas o celos, eso bloquea la perfección, el desarrollo, el crecimiento, la madurez de un cristiano. Miremos otra palabra. Oiga lo que dice la Escritura. Efesios, miremos lo que dice la Escritura. Efesios, oigamos lo que dice la palabra. Capítulo 4 y el versículo es, oiga lo que dice la Escritura, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Oiga, hermano, Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por esa leche espiritual que es la palabra de Dios, oiga, la palabra dice: crezcáis, tengamos un desarrollo, tengamos un crecimiento, una prosperidad, una perfección en la vida. Pero hay que seguir la verdad en amor, dice la palabra, para que el creyente ya no sea un niño, porque un niño tiende a ser engañado, tiende a ser arrastrado. Hermano, hay viento de doctrina, fíjate, hermano. Oiga, hermano, la gente, hermano, oiga, emplea astucias, fíjate usted, emplea astucias para engañar a un creyente. Y un creyente niño, fíjate, hermano, puede ser arrastrado por el error, por el engaño de la gente, fíjate, hermano. Hay quienes, hermano, que compran unos libros donde hay unos escritos por eruditos de la Biblia o pastores, doctores en la Biblia, hermano. Pero si el creyente ha alcanzado madurez, bueno, retiene lo bueno y desecha lo malo, ¿verdad? Pero el que es niño, todo adentro, todo adentro, todo. Eso no lo han enseñado los hermanos en la sala. Mejor me voy, dicen los hermanos, porque quedaron engañados, oigan, ¿no? El hombre muchas veces está errado en lo que hace o en lo que dice. Hay gente, hermano, que solamente están para engañar a los creyentes. Oiga, hermana, para engañar a los creyentes con viento de doctrina, doctrina falsa, doctrina de demonios, doctrina de hombres. Pero un creyente que ha alcanzado madurez, un creyente que se ha perfeccionado, sigue la verdad, permanece en la verdad, está fundamentado en la verdad y sigue creciendo hasta llegar, como dice la palabra, a la perfección, a la unidad, al conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo cual cada uno de nosotros estamos esperando esa manifestación gloriosa, hermano. Muy pronto vendrá el Señor, muy pronto vendrá Cristo por la iglesia, hermano. Y en ese día cada uno seremos perfeccionados y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gracias al Señor por estas otras palabras que nos ha hecho oír. Que la bendiga en nuestros corazones.